doctrina italiana denomina extraneita del documento al proceso penale. La extraneita permite apreciar que el hecho de que determinadas declaraciones o actuaciones aparezcan documentadas no las convierte automáticamente en documentos. No todo papel es un documento. Para ser exacto, no todo papel escrito es un documento. Lo cual insistiremos mucho cuando hablemos del plan Zipango. No todo documento, no todo papel escrito o no todo medio audiovisual es un documento. El Tribunal Supremo Español, en la STC del 2 de noviembre de 1996, ha advertido sobre las frecuentes confusiones en torno a la prueba documental. Dice correctamente el Tribunal Supremo Español que el tratamiento de la prueba documental es confuso. Aquí en el Perú, antes de este juicio, espero que después de este juicio ya no, muchos tribunales de justicia conceptuaban que no era necesario oralizar un documento para actuar la prueba documental. Muchos tribunales de justicia, incluidas salas de la Corte Suprema, consideran que no es necesario oralizar el documento como forma de actuación de la prueba documental. Así una de las posiciones del caso Mesa Redonda, por ejemplo. ...270 muertos conocidos. Y sin embargo la Corte Suprema dice que no es necesario, cierto sector de la sala dice que no es necesario oralizar un documento para actuar la prueba documental. No todos los documentos que se introducen en un proceso integran la prueba documental. La extraneita es una exigencia para que un documento sea considerado fuente de prueba. Dice Pardo Iranzo, y la cito textualmente, que sea ajeno al proceso, en el sentido que no se haya formado en función de él. No es suficiente, por tanto, con su creación fuera del proceso, sino que además no debe haberse realizado en función de aquel. La extraneita exige, para que un documento sea fuente de prueba, que haya sido creado ajeno al proceso penal, antes del proceso penal y sin relación o función con el proceso penal. Insistimos, continúa diciendo Pardo Iranzo, en que si la fuente de prueba es un concepto ajeno e independiente al proceso, el documento como fuente de prueba debe ser una realidad ajena e independiente también al proceso penal. No hay fuente de prueba si no hay ajenidad al proceso penal. Por eso es que el documento no puede haber sido creado dentro del proceso. Las actas de audiencias no son prueba documental, y tampoco el documento puede haber sido creado
para que cumpla una función en el proceso. O sea, al conductor o al director periodístico de un programa no le gusta un testimonio y crea un reportaje en el juicio mediático paralelo. Los documentos periodísticos que se crean con ocasión del proceso penal ¿son fuente de prueba documental? Ese es un tema que debe marcar este tribunal de acuerdo al requisito del extraneita. Muchos reportajes se han creado con ocasión de este juicio, muchos, y varios han sido traídos como prueba documental a este juicio. Reportajes de La Ventana Indiscreta, reportajes ahora de Reporte Semanal, documentos que se crearon para reforzar a los testigos, para refutar al acusado. Esos documentos que se crearon con función probatoria específica, ¿respetan el requisito del extraneita? ¿El requisito de la ajenidad al proceso? Explica Pardo Iranzo que el requisito del extraneita exige dos cosas. El documento tiene que haber sido creado con anterioridad al proceso. Segundo requisito, el documento no tiene que haber sido formado en función del proceso. Esto es, la defensa sostiene que todos los reportajes periodísticos creados con ocasión de este proceso penal no son fuente de prueba documental. Porque si no, se darían este tipo de cosas. Aparece el reportaje de Reporte Semanal en pleno juicio. ¿Cómo traemos la entrevista completa que realizó en Contrapunto Luis Iberico al presidente Fujimori? ¿Cómo la podríamos traer? Solo hay el extracto que quiso el director periodístico. ¿Cómo poder demostrar en qué circunstancias se dio? El presidente Fujimori hacía mención a la detención objeto de este proceso o a los otros problemas judiciales que, como es de público conocimiento, tuvo el señor Dyer. ¿A qué se refería en esa entrevista? ¿A cuál de los problemas del señor Dyer, que eran varios? Más allá si fue absuelto o no. Por eso es que se exige que la prueba sea documental, anterior al proceso y ajena al proceso. El reportaje, objeto de análisis, no cumple con el requisito de la ajenidad. Ha sido creado ya existiendo el proceso y en función a él refutar las respuestas del acusado y reforzar el testimonio de Dyer. Sería algo igual, señor presidente, a que, permítame poner un ejemplo, el general Robles está respondiéndome a un interrogatorio y de repente él hace unos apuntes para refutarme, se los entrega al tribunal y dice: esto es prueba documental. Los apuntes que he elaborado para refutar al abogado Nakazaki, quiero que el tribunal los considere como prueba documental. Sería ilegal. Ni fue creado con anterioridad al proceso, ni es ajeno al proceso. El otro problema, para ir terminando, el otro problema
es que este documento audiovisual tampoco cumple con los requisitos materiales legitimadores de la prueba indiciaria.